La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:06 de la mañana, estamos de regreso por la Roca 91.7 en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y en el entrevistado estrella del día de hoy, pues uno de ellos vamos a recibirlo de manera remota. Se trata del señor Álvaro Alba, quien es historiador y periodista. Y con él pues vamos a hablar de este tema del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que es muy importante que pongan atención, porque veo mucha gente hablando sin saber cuál es el origen de este problema. Muy buenos días, señor Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta invitación a Distrito Informativo. Gracias a usted. Gracias a usted por estar con nosotros temprano en la mañana. La historia de cómo se liga Ucrania y Rusia data de antes del siglo IX. ¿Podría hablarnos un poquito de dónde viene esto que reza que los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo? Bueno, para hacer corta esta historia larga, vamos a empezar diciendo de que los pueblos eslavos son descendientes directos de los vikingos. Ahora que están muy populares en la serie de los vikingos en Netflix, lo vimos en el History Channel en los años anteriores, antes y después de la pandemia. Recordemos que los vikingos bajaban con esos barcos que tenían gigantes, unas canoas gigantes, por todo el río Dnieper, desde el norte de Europa, y se asentaron en lo que hoy es la capital de Ucrania, Kiev. Y entonces, como bien decía, desde el siglo IX, vino lo que fue el bautizo de la que se llamaba entonces Kievskaya Rus. Rus porque es el nombre que le dieron a los que habitaban en ese territorio. Rus viene de la palabra escandinava remar, de los remeros, Rus, le decían. Y por eso es que en los tres pueblos, porque primero sale de Ucrania, sale de este Kiev que se forma allá por el siglo IX, salen diferentes príncipes y van creando, antes eran ciudades-estados, no eran las naciones como las conocemos ya en el siglo XIX y en el siglo XX. Y cuando los que se expanden para el norte, antes tampoco habían las comunicaciones de ahora y las lenguas variaban. La diferencia entre el español, el italiano o el portugués es la que hay entre el ruso, el ucraniano, el bielorruso, fonéticamente parecido, cambios en la gramática y en el alfabeto, pero cuando un italiano le habla despacio uno lo entiende, y si uno habla despacio el portugués te va a entender. O si tú abres un periódico en portugués y empiezas a leer, identificas las letras. Bueno, ahí está la identidad entre esas dos naciones que durante los siglos, como Rusia después que llega a ser un imperio, somete a Ucrania como sometió a Polonia y a Finlandia, que eran parte del imperio ruso. Y en el año 1917, al desmembrarse del imperio ruso, Ucrania, como lo hizo Polonia, como lo hizo Finlandia, deciden ser independientes. A diferencia de Finlandia y Polonia, que lograron mantener la independencia relativamente más que los ucranianos, del 2017 a 2022 fueron independientes, pero en el 22 de nuevo fueron ocupados por el ejército rojo, el ejército bolchevique, y volvieron a ser parte entonces de la Unión Soviética, del Imperio Soviético, hasta 1991 que se desmembra. Ucrania siempre tuvo un marcado nacionalismo. El poeta nacional Taras Shevchenko, muchos de sus poemas son dedicados a la lucha por la independencia de Ucrania. En el siglo XX, los ucranianos creaban grupos guerrilleros que pelearon contra los rusos hasta 1959, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1959, casi 15 años de lucha, alzados en los montes Cárpatos, que son la región montañosa del oeste de Ucrania. Y en 1991 deciden ser independientes. En el 94, por unos acuerdos, las armas nucleares que tenía Ucrania
Hay un acuerdo que se llama el Tratado de Budapest de 1994, que le entregan a Rusia, a cambio del respeto de su soberanía e integridad territorial, estas armas nucleares. Seguridad, ¿no? Por su seguridad. Pero vimos que después, en el 2014, cuando el país entero, yo estuve una semana la última semana del Euromaidán en Kiev en el 2014, vi con mis ojos esa lucha del pueblo ucraniano por ser más europeo que prorruso, y se enfrentaron al ejército, entonces el ejército ucraniano que apoyaba al presidente Yanukovych, hoy exiliado en Rusia, y los ucranianos lo que pedían era integrarse a Europa, y Rusia no respetó ese acuerdo del 94, invadió Crimea, se apropió de Crimea, le dio apoyo a estas dos regiones separatistas de las que hoy estamos hablando, de Lugansk y de Donetsk. ¿En 2014 o 94? En el 2014. En el 2014 ocupan Crimea, en el 94 firman el tratado para respetar la integridad territorial de Ucrania y entregar las armas nucleares, Ucrania entrega las armas nucleares a Rusia. Los países garantes de ese acuerdo son Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y Rusia, que fue un firmante también. Entonces, entonces, en ese contexto, usted me hablaba de que hay una parte de Ucrania que quiere pertenecer a la Unión Europea. He escuchado también que hay como otra fracción que quiere que esté aliada a Rusia, y que este conflicto está enfocado por un tema estratégico de Rusia y la Unión Europea y la OTAN y todo esto. Un poco para que la gente entienda un poquito a qué se debe la lucha que ha encaminado o que lleva Vladimir Putin contra el gobierno de Ucrania. Bueno, no hay una nación en Europa donde no hayamos visto guerras étnicas o de grupos nacionales durante toda la historia. La última y la más sangrienta fue la de Yugoslavia, donde los serbios, croatas, kosovares se pelearon con una crueldad increíble. Muy fuerte, sí. E inclusive al generales serbio y el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, tuvo que ir ante un tribunal internacional en La Haya, y Radovan Karadzic también. En Ucrania sí existe una porción que está al este, que fue durante la época de la Unión Soviética, rusos que trajeron para esa zona para desarrollar la industria mineral. Hay excelentes minas de magnesio en esa zona, que son los más propensos hablan el ruso, entienden ucraniano y lo pueden hablar, pero se sienten más libres con la lengua rusa. Ahora, imaginémonos, para que nosotros tener una mejor percepción, que Cataluña reciba apoyo financiero de Francia, para ellos entonces catalanizar toda la península ibérica, todo el territorio español. Poniéndolo en esa perspectiva, quizás podamos entender cómo una región, o en este caso Cataluña, que es un país con su propio idioma, con una historia peculiar, quiera extender toda su influencia sobre todo el país, o separarse de España, como hemos visto también en los últimos años, pero lo hacen no a través del voto, como sucedió en Cataluña, sino a través de las armas y con el apoyo supuesto, por ejemplo, de Francia, para obtener sus resultados. Y ahí entra Putin, cuando Vladimir Putin había manifestado de que algunos de los defensores del gobierno ucraniano podrían ser declarados como nazistas, o sea, como defensores de lo que no deberían de defender. Pero entra lo mismo que indica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que Vladimir Putin lo que quiere lograr es otra vez la Unión Soviética, apoderándose de terrenos para seguir engrandeciendo su poder. ¿Qué tan real podría ser esto? ¿Podría ser que cada quien tiene perspectivas diferentes porque tiene intereses distintos? Bueno, siempre Rusia ha tenido unos de sus propios intereses. El Kremlin siempre ha querido... yo tuve la oportunidad de vivir muchos años, 12 años casi, en Ucrania y en Rusia, y la perspectiva de ver el país cuando existía la Unión Soviética desde Moscú o desde Kiev eran diferentes. Para el ruso
tiene esa nostalgia de haber perdido el imperio. Es como si los ingleses otra vez quisieran tener a la India, quisieran que Jamaica fuera parte del imperio, o quisieran entonces que Pakistán y Bangladesh volvieran a ser el virreinato de la India como lo tenían desde casi el siglo XVII, o que España pensara todavía a nosotros nostálgicamente de volver a nosotros ser parte del imperio español, y que los españoles lo que estuvieran hablando constantemente es de que necesitaban recuperar sus colonias que tenían aquí en el hemisferio occidental. Y la retórica que utiliza Putin acusando de neonazistas a las autoridades ucranianas, la respondió el propio Vladimir Zelensky, que es un presidente joven de 44 años, que aunque es abogado, es graduado de economía, su carrera la ha hecho como un comediante de mucho éxito. Tuvo una serie muy popular, se puede ver en Netflix también, que se llama Servidor del Pueblo, que así se llama su partido que creó para ir a las elecciones con la esperanza. Él mismo dijo que yo soy hebreo, eres de origen judío, y su abuelo fue coronel del ejército soviético que peleó contra los nazis y llegó hasta Berlín en 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Ucrania es una sociedad políticamente activa. Están estos grupos, inclusive partidos representados en la Rada, que es el parlamento ucraniano, de prorrusos que abogan por una integración mayor con Rusia. Hay también partidos que lo que desean es la integración en Europa y no están prohibidos. Y y yo creo que para Rusia el peor ejemplo que puedan tener los rusos es una Ucrania, o en este caso los rusos del Kremlin, no la mayoría del pueblo ruso, es una Ucrania democrática que en 8 años ha tenido 2 presidentes, Piotr Poroshenko y ahora Volodymyr Zelensky. Rusia lleva desde 1999 con la misma persona dirigiendo el país, que es Vladimir Putin. Y en el caso, termine su exposición. Y para ellos, y para la sociedad civil rusa, los deseos de cambio, lo vimos el fin de semana, 6,000 rusos fueron detenidos entre el sábado y el domingo protestando contra la invasión. La perspectiva de Ucrania, usted menciona que estuvo viviendo allá también. ¿Cómo usted cree que está viviendo Ucrania todo esto? Porque nosotros vemos una posición de total rechazo. O sea, tenemos más facilidad de ver la visión occidente, lo que cree Estados Unidos, lo que dice la Unión Europea, pero los ucranianos, y menciona usted que en el caso de Ucrania incluso hay partidos pro la integración de Rusia. Entonces, ¿cómo usted cree que se está viviendo Ucrania desde la visión política interna? Mire, internamente lo que estamos viendo es una división a priori llevada a la violencia por estos 2 regiones que ni siquiera llegan a ser región en el término administrativo. Dentro de la región de Lugansk y de la región de Donetsk, la mitad donde estaban las capitales de estas regiones fueron las que se declararon secesionistas. Y ellos son los que, con el apoyo del Kremlin, porque tienen frontera con la Federación Rusa, han recibido este apoyo de armas, este apoyo. Y ahora las tropas rusas son las que los están ayudando a ellos. Y ya hemos visto 6 días de combate. Esto empezó el jueves pasado y todavía no han logrado capturar ni una ciudad importante. Aquí tengo una llamada para usted. Vamos a ver. Buenas. Adelante. Buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Hola, buenos días, José. Señor Álvaro, saludos. Bueno, pienso que Ucrania al final va a tener que claudicar, pero ¿qué va a hacer Rusia con una Ucrania que prácticamente va a tener que entregar su soberanía, pero con el mundo en contra? Prácticamente el rublo ruso creo que está contando 0.0, hasta el día de ayer, 0.09 centavos de dólar cuando llegó a costar 94 centavos de dólar. Entonces, él va a ganar Ucrania, pero se va a quedar con la enemistad del mundo. ¿Cree usted que algunos de esos generales o los oligarcas de Vladimir Putin van a permitirle que él continúe en este camino sin sentido? Bueno, muchas gracias por esa llamada desde Nueva York. Sí, Putin puede que ocupe toda Ucrania. No tengo la esperanza de que sea toda. Hay un occidente ucraniano que, a diferencia del este, tiene unas raíces nacionalistas muy fuertes, inclusive desde el punto de vista religioso.
El oeste de Ucrania es greco-católico ucraniano, la iglesia greco-católica ucraniana, que son católicos de ritos orientales, a diferencia de la iglesia ortodoxa ucraniana, que antes dependía del patriarcado ruso. En los últimos años, hasta la iglesia ortodoxa ucraniana se independizó de Moscú y ahora pertenece a la provincia canónica de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla fue quien dio la autorización para crear una iglesia autocéfala ucraniana ortodoxa. Y digo esto porque son dos visiones diferentes a las que nos hacíamos referencia. Estos ucranianos, y como usted dijo, Putin puede militarmente ocupar el país, pero lo vimos en 1939. Hitler entró el 1 de septiembre del 39 a Polonia, Stalin lo hizo el día 17 y tuvieron igual la repulsa del mundo entero, excepto Italia y Japón, que eran aliados de Hitler en aquel momento, pero sí, el mundo entero se puso en contra. Vino una guerra que le declaró Francia, en primer momento Francia e Inglaterra, y después Polonia durante 4 años tuvo un gobierno en el clandestinaje, y existía en Polonia lo que ellos llamaron Armia Krajowa, que viene siendo como un ejército interior o patrio, que era quien hacía la resistencia y sabotajes a los ocupantes del este soviéticos y del oeste nazis. Y en el punto que usted se refiere a los oligarcas, yo creo que ellos son lo que se están sintiendo. Ahí usted en Nueva York y en New Jersey ve la cantidad de gasolineras Lukoil, que son rusas, que también están sintiendo las sanciones hoy en día. Son parte del engranaje de Rosneft, la gran empresa rusa de petróleo. Y el cerco económico, hoy cuando amanecimos, la Unión Europea y Francia habían declarado una guerra total económica. Los bancos rusos han sido desconectados del sistema SWIFT. Todas las compañías en Cancún, que Aeroflot tenía un vuelo que era Moscú-Cancún, y después era también Moscú-Punta Cana, han sido suspendidos. Los rusos no van a poder venir a veranear a esta parte del mundo, ni a Europa, ni al Asia. O sea que el ruso promedio va a entender que hay consecuencias por esta política de agresión que tiene su gobernante. Y si el rublo, que la semana pasada estaba a 80 rublos por $1, hoy en día lo estamos viendo. Hoy tuvo que cerrar la bolsa de Moscú por el desplome de las acciones. Y el rublo en el mercado negro estamos hablando de 130 rublos por $1. Wow. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro. Gracias a ustedes, y un placer tener ese panel de 4 inteligentes colegas. Gracias a usted. Álvaro Alba, historiador, periodista, quien nos arrojó un poco de luz sobre la génesis de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, Víctor Félix, de Municipalidad Global. Distrito Informativo.